Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi compañero Rodríguez Sánchez y mi persona, Arrilucia Torres, vamos a desarrollar el tema de cálculo de reservas. Siguiente. Bien, en este tema vamos a desarrollar lo que son las metodologías y consideraciones para la estimación de recursos y reservas, además de los procesos detallados sobre la estimación desde la etapa inicial, que es el muestreo, que va a estar respaldado por el Código de York, hasta la etapa de declaración de reservas minerales, teniendo en cuenta algo muy importante que son los factores modificantes. Ahora, también es importante recalcar que el objetivo fundamental para el cálculo de reservas de un yacimiento en un proyecto minero, ya sea a cielo abierto o subterráneo, es conocer el volumen, tonelaje y la cantidad de mineral de un yacimiento, así como también determinar la ley media, la densidad, el valor del mineral, el costo de operación y la ley mínima explotable. Asimismo, este es un requisito obligatorio, ya que nos va a ayudar a determinar tres factores muy importantes en lo que es la explotación minera, que es el ritmo de producción, las inversiones necesarias y la vida de la mina. Bien, como siguiente, como contenido, vamos a tener los siguientes puntos está comprendido toda la información que hemos recopilado y vamos a ir desarrollándolo a lo largo de la presentación. Vamos a iniciar con lo que son los conceptos generales. Acá en conceptos generales vimos importante recalcar nuevamente lo que es un recurso y lo que es una reserva mineral. Un recurso es una concentración u ocurrencia de material natural, sólido, inorgánico u orgánico que va a que va a existir, perdón, en perspectivas razonables para una eventual extracción económica. Y una reserva mineral va a ser aquella porción de este recurso mineral, ya sea medido o indicado, que va a ser económicamente extraíble de acuerdo a un escenario productivo, medioambiental, económico y financiero, derivado de un plan minero y en cuya evaluación se han considerado estos factores modificantes que van a ser mineros, metalúrgicos, económicos, financieros, comerciales, legales, medioambientales, sociales y gubernamentales. También es importante decir que la reserva mineral incluye pérdidas y diluciones con material ajeno circundante a esta porción de recurso mineral y que lo contamina por efectos de la misma de la misma extracción minera. Acá vamos a ver lo que es el ciclo de estimación de recursos y reservas, que va a iniciar con una planificación. Acá va a estar comprendido en los planes de estimación, la codificación del modelo de bloques, que vamos a ver más adelante, y la definición de los criterios que van a ser necesarios. Va a estar seguido de la programación de recursos materiales y humanos. Aquí se va a determinar qué profesionales van a desarrollar este cálculo de reservas, qué software van a ser necesarios para poder realizarlo y en qué tiempo se va a realizar. Seguido tenemos la ejecución. En esta etapa se van a materializar las tareas que se han planificado y programado para el proceso de estimación. Aquí vamos a poder encontrar lo que es el EDA, la variografía, la interpolación de leyes, así como los criterios de clasificación de recursos, entre otras. Y también va a estar presente la automatización. Por último, en este ciclo vamos a tener el seguimiento y el control. En esta etapa nos va a permitir realizar las validaciones y detección de mejoras que se puedan implementar en el proceso para luego retroalimentar las etapas de planificación y control. Bien, acá tenemos lo que es en base al código de York, también el ciclo de estimación, donde podemos ver que conforme aumenta la información económica, es posible que parte del total de un recurso se convierta en una reserva. Ahora podemos ver que hay flechas en doble sentido entre las reservas y los recursos. Esto va a indicar que los cambios en algunos factores que he mencionado anteriormente podrían hacer que este material estimado se desplace de una categoría a otra. Podemos ver en categorías que tenemos a los recursos minerales, que van a ser los inferidos, los indicados y los medidos. Y también tenemos a las reservas minerales, que van a ser reservas probables
y probadas. Bien, acá tenemos los procesos mediante los cuales llegamos a la estimación de reservas. Ahora, hemos hecho hincapié también en lo que es recursos porque es importante recordar que para una buena estimación y cálculo de reservas hay que partir de una buena clasificación de los recursos. Entonces, acá se inicia con lo que es una colección de data, seguida de un modelo geológico en base a los datos que se han tomado. Y tercero, la estimación de recursos. Acá va a ser necesario elegir el método y los parámetros de estimación, que va a estar comprendido por el compósito de muestras, el análisis exploratorio de datos, la variografía y el plan de estimación que se va a desarrollar, seguido de el modelo de estimación, la validación de este modelo y por último la clasificación del recurso. Ya con esto pasamos a lo que es la estimación de reservas y siguiente a esto la reconciliación que lo va a explicar mi compañero más adelante. Siguiente. Bien, acá tenemos ya el proceso mismo de la estimación de reservas de mineral, que también vemos que va a iniciar con una exploración y colección de datos para luego hacer una interpretación y un modelamiento geológico en base a estos datos. Luego se va a tener un análisis estadístico, una estimación de los recursos minerales y la clasificación y reporte de esto. Y siguiente a esto, que la parte que está sombreada de naranja, que es muy importante, que son los factores modificantes, ¿no? Que van a estar comprendidos por factores mineros, metalúrgicos, económicos, de marketing, legales, ambientales, sociales y gubernamentales. Bien, vamos a iniciar con lo que es la recolección de base de datos, la base de datos de estos recursos minerales. Bueno, acá es importante recalcar que el código de York va a definir de manera integral aquellas cosas que van a ser consideradas en la base de datos de recursos. Ahora, el término base de datos de recursos, hemos visto que con frecuencia se ha utilizado de forma poco estricta y en su mayoría se asume correctamente que son esos detalles en los que se basa una estimación de recursos. Entonces, la definición no debe limitarse solo a archivos informáticos de datos y ensayos de perforaciones, sino que también debe incorporar detalles de toda la información relevante para que pueda ser interpretada. Ahora, esta información van a ser para elementos tales como los datos geológicos, donde van a estar la litología, la mineralogía, la alteración, estructura, entre otros. También vamos a tener la ubicación, la longitud del taladro, el diámetro del núcleo, datos como los topográficos, geofísicos, geotécnicos, geoquímicos, geometalúrgicos, también los tipos de muestra, los datos de ensayo, los métodos de ensayo, los datos de la calidad de la roca, la garantía de la calidad y el control de calidad de la toma de muestras, la información de densidad aparente y las fechas de actividad. Seguido, una vez recopilada esta base de datos, vamos a tener la interpretación geológica y de la mineralización. Es muy importante la interpretación de la geometría, geología, alteración y estructura del depósito, así como una clara comprensión por parte de los profesionales que van a llevar a cabo este trabajo de los tipos de mineralización, su distribución, carácter y controles que van a ser la base fundamental de una estimación de los recursos naturales. Ahora, la preparación de una interpretación geológicamente sólida que respete los datos de la muestra y los controles de una mineralización es una actividad muy importante al preparar una estimación de recursos. Aquí podemos ver una imagen en donde se ha delimitado, ¿no? Los diferentes litologías identificadas, se ha hecho un modelo y acá podemos ver también que se han agrupado, bueno, valga la redundancia, en grupos litológicos en base al contenido de hierro que podemos ver en las tablas de la derecha. Al contenido de hierro se ha hecho esta agrupación, ¿no? Es como un ejemplo de lo que estamos conversando. Ahora, también es importante los contornos de mineralización, ya que estos pueden estar definidos o limitados por alguna combinación de características. Estas características van a ser características estructurales, litológicas, mineralógicas, el grado de meteorización, la oxidación, la alteración, la edad de la mineralización y las características metalúrgicas. ¿Esto para qué? Para poder determinar o identificar dominios.
La identificación de los dominios de estimación es un componente muy importante. Van a definirse en función de estas características geológicas que he mencionado y estadísticas. Y van a subdividir el depósito en volúmenes discretos de roca con controles de mineralización y características estadísticas, como ya lo mencioné, ¿no? La mineralización va a poder estar controlada por la litología o por la parte estructural. Seguido tenemos la estimación de recursos minerales. Esto se va a lograr mediante un esfuerzo multidisciplinario que va a incluir la consideración de temas tales como la topografía, las técnicas de exploración, la geofísica, la teoría del muestreo, los equipos y métodos, tanto para la preparación de muestras como para el ensayo, la garantía de la calidad, la mineralogía, las características de la conminución y cómo se relacionan con la geología. Ahora, cuando hablamos de enfoque multidisciplinario o esfuerzo multidisciplinario, nos referimos a que puede involucrar a geólogos, a metalúrgicos y a ingenieros de minas. Por ejemplo, una persona o equipo puede ser el responsable de manipular los datos geológicos, otra persona o equipo puede ser responsable del programa de las pruebas metalúrgicas, otra persona se encargará de los problemas ambientales, otro de las limitaciones mineras y así se va a formar un equipo multidisciplinario. Siguiente. Bien, dentro de esto también tenemos que va a estar comprendido el análisis exploratorio de datos, luego se va a identificar los valores atípicos, el soporte y composición de muestras, la estimación de densidad aparente, los modelos de topografía y excavación, luego el análisis de tendencia, los estudios de autocorrelación espacial, los modelos de bloques de recursos minerales, la clasificación de recursos minerales y también las declaraciones de recursos minerales. Pero antes de estas declaraciones hay algo muy importante que se debe hacer, que es la validación del modelo de bloque de recursos. Ahora, los profesionales deben asegurarse de que el modelo de bloque de recursos final sea coherente con los datos primarios, o sea, los datos que se han tomado inicialmente, como los modelos de estructura, de geología y mineralización, así como los modelos estructurales, topografía y superficies y volúmenes de excavación, y los datos analíticos que se utilizaron para preparar las estimaciones de los atributos modelados. Dale la siguiente. ¿A qué nos referimos con que se debe validar el modelo? Acá tenemos una imagen en el que se ha modelado por bloques la litología y podemos ver que se han ubicado los sondeos, ¿no? Las perforaciones. Al validar nos referimos a que la litología que se ha interpretado y que se ha modelado debe coincidir con los datos que se están tomando en base a estos sondeos. Por ejemplo, ahí donde está señalando mi compañero, se ha marcado unos bloques de color púrpura y también el sondeo coincide con este color púrpura, así como también el color rojo más arriba y así en los otros sondeos, ¿no? Que se está viendo la validación de las litologías. Bien, ahora ya entramos netamente a lo que es cálculo de las reservas minerales. Para una descripción general, vamos a decir primero que el proceso de estimación de reservas del mineral va a requerir, como ya lo mencioné, a la persona competente designada que revise el recurso mineral y aplique los factores modificadores que ya hemos mencionado y que están descritos en la tabla del Código de York. Y en esta etapa se determina qué parte del recurso mineral va a ser económicamente factible de extraer para que sea la reserva, ¿no? Y las reservas minerales van a ser estimaciones del tonelaje y ley o calidad del material contenido en un recurso mineral que puede extraerse y procesarse económicamente, como lo mencionamos al inicio de la presentación. Para ser considerada una reserva va a tener factores modificadores que deben aplicarse a esta estimación de recursos como parte de la preparación de un estudio de prefactibilidad o del estudio de factibilidad. Ahora, la cantidad estimada de material vendible contenida en el producto final debe demostrar también un valor actual neto positivo utilizando una tasa de descuento adecuada y debe demostrar que la extracción eventual podría estar razonablemente justificada, hablando en términos económicos. Siguiente. Bien,
Algo que también es importante dejar en claro en esta parte es que las personas que van a realizar o los profesionales que van a realizar este cálculo de reservas deben ser competentes y calificados y tienen los conocimientos y experiencias del yacimiento en el que se desempeñan y deben actuar bajo tres principios muy importantes que son la transparencia, la materialidad y la competencia. ¿Para qué? Para elaborar el informe público de recursos y reservas que es construido y avalado por una persona competente en minería y o en geología que va a firmar como responsable. Entonces, las personas competentes de cada división van a estar inscritas y vigentes en el registro de comisión calificadora de competencias en recursos y reservas mineras. Bien, para continuar, algo que vimos importante y bueno, nos pareció interesante incluirlo en la presentación, es que la estimación de reservas y recursos puede ser considerada tanto un arte como una ciencia, ya que el juicio de las personas calificadas que realizan esta estimación es muy importante. Y si las regulaciones son demasiado estrictas, pueden impedir que esta persona calificada determine un enfoque óptimo para un depósito específico que se está estudiando. Bien, para continuar con la presentación le voy a dar pase a mi compañero. Bien, continuando con la presentación, vamos a ver lo que son las clases o una clasificación de las reservas minerales según la certeza. Vamos a tener, pues en este caso, lo que son las reservas probables y las reservas probadas, ¿no? En ambos casos, una reserva es definida como aquella cuyo tonelaje, densidad, forma, tamaño y otras características físicas son estimados con un razonable nivel de confianza, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una reserva probable y probada? Es que la reserva probable es el resultado de las muestras que están más espaciadas, ¿no? Que el caso de las reservas probadas, o tal vez podríamos decir que están inapropiadamente espaciadas como para confirmar la continuidad geológica. En el caso de las reservas probadas, el resultado de un detalle, es el resultado, ¿no? En base a un resultado detallado de muestreo, en el cual las muestras tienen una medición estrecha y sistemática, donde las características geológicas están bastante bien definidas, ¿no? Acá también es muy importante mencionar que los recursos minerales inferidos nunca van a ser o clasificarse como reservas minerales. Si se utilizan los recursos inferidos en el desarrollo de planes de mina y programas de producción, esto va a tratarse o considerarse como un material de desecho, ¿no? Esto debido pues a que los recursos inferidos tienen una información demasiado escasa. Ahora, vamos a tener también una clasificación de reservas según el valor que van a contener. Así tenemos la reserva mineral de mena, el cual es una reserva que va a generar siempre utilidades, ¿no? Cuyo este valor excede a los gastos como van a ser los costos de producción, a los gastos de venta, los gastos administrativos, los financieros y las regalías. También tenemos la reserva mineral marginal, el cual forma parte de una reserva que en el momento de la determinación bordea ser económicamente explotable, ¿no? O sea, es de un nivel intermedio, por decirlo. Luego tenemos a los submarginales, los cuales van a ser minerales no económicos, ¿no? El costo de producción y regalías, pues, supera a a lo que a lo que se desea tener en utilidades. Bien, también algo importante que debemos mencionar es la ubicación y el cálculo de las reservas. Esto pues se da cuando se extrae y se analiza las muestras tomadas, ¿no? Con sus respectivas leyes. Entonces se procede a una dedicada fase de estimación de reserva de un yacimiento, también la llamada ubicación. Esto consiste en calcular con el mínimo error posible la cantidad de mineral que existe en el yacimiento. La reserva que se estima en la fase inicial son las geológicas in situ. Posteriormente se tienen en cuenta las condiciones como los factores de diseño de explotación, los métodos de explotación, la recuperación, la dilución y tal vez los elementos traza. Vamos a tener otra clasificación que está basado en la accesibilidad. Un mineral se dice que es accesible
cuando esta reserva pues está constituida por bloques minerales que han sido reconocidas o desarrolladas por labores subterráneas, ¿no? O sea, se tiene bastante información. Además de que se tiene complemento de sondajes. Estos generalmente están listos para una etapa de preparación y consiguiente explotación económica, ¿no? Luego también tenemos un mineral eventualmente accesible. Estas son reservas que se encuentran expeditadas para su inmediata explotación y están constituidos pues, por bloques minerales que comúnmente se hallan en las partes más inferiores, ¿no? En niveles más bajos, en zonas alejadas. Luego tenemos a los minerales inaccesibles, perdón, los cuales son minerales cuya ubicación en el espacio van a ser similares a lo indicado, pero el mineral eventualmente accesible. En este caso se requiere la ejecución de labores, una rehabilitación para hacerlo accesible, ¿no? Y que es evidentemente muy costosa. ¿Okay? Ahora vamos a tener los parámetros básicos de estimación de reservas. Vamos a tener la determinación del ancho promedio y la determinación del área. Estos dos van a ser utilizadas para la determinación del tonelaje, ¿no? Entonces, el tonelaje, dándole un concepto, es el resultado de la multiplicación del área del bloque y el ancho promedio de la beta, ¿no? Además, se le añade lo que es el peso específico. Entonces, este resultado va a tener un castigo, eh, lo que corresponde a los pilares, ¿no? Que va a tener entre 10 y 30% de castigo. Como sabemos, los pilares siempre se dejan como soporte del depósito del minado, y es en eso pues lo que se habla del castigo del 10 al 30%. Acá tenemos la fórmula para calcular el tonelaje, ¿no? Y siguiendo vamos a ver los métodos de estimación de reservas minerales. Estos van a ser divididos en geométricos o clásicos y en geoestadísticos. Acá tenemos una lista de los geométricos o clásicos y también tres métodos de estimación geoestadística, ¿no? Vamos a verlo cada una, de qué se trata. Tenemos dentro de los métodos clásicos o geométricos el método de los perfiles, ¿no? Esto se usa cuando tenemos cuerpos mineralizados que se desarrollan de una forma muy irregular, ¿no? Son estudiados mediante sondeos distribuidos regularmente y de forma que permiten establecer cortes y perfiles, ¿no? Este es un ejemplo en las imágenes que se calculan mediante secciones o perfiles, ¿no? También tenemos un método de triangulación. Para esto se requiere una proyección tanto en la horizontal y vertical de las intersecciones del cuerpo mineralizado, ¿no? Que deben tener una morfología tabular, más o menos. Bien, este es un método muy útil en las fases de exploración, debido a que es rápido y permite ir añadiendo los nuevos valores a la estimación general que ya se tiene, ¿no? Sin tener que recalcular eh, las etapas anteriores, ¿no? También tenemos el método de los polígonos, que se suele usar cuando los sondeos son irregularmente distribuidos, ¿no? A pesar de no ser muy exacto, este es de un uso bastante extendido, el cual pues consiste en construir una serie de polígonos cuyos centros en cuyos centros se encuentra un sondeo, asignando a cada polígono un espesor, una densidad y una ley de dicho sondeo, ¿no? Se asume, por tanto, que tales parámetros permanecen constantes en todo el polígono. ¿Okay? Es como darle un valor a todo un área solamente enfocándonos en el centro, ¿no? En un dato, que son los datos de sondeo, ¿no? Ese es el método del polígono. Vamos a tener también las matrices de bloques que son usados en sondeos distribuidos según una malla regular, en direcciones lineales, ¿no? Este es un método similar al de polígonos y se aplica en las fases de exploración, donde se necesitan resultados rápidos y no requieren gran exactitud, ¿no? Bien, tenemos otro, lo que es el método del inverso de la distancia. En esto se aplica un factor de ponderación a cada muestra, ¿no? Que lo rodea, el punto central de un bloque mineralizado. Este factor es el inverso de la distancia entre cada muestra y el centro del bloque, elevado a una potencia n, que suele tomar un valor entre 1 y 3, ¿no?
Es un método muy laborioso y repetitivo, ¿no? Por lo que se requiere el uso de una computadora. Bien, además tenemos el método de reticulado, el cual se usa, bueno, cuando no existe una relación entre el espesor y la ley, ¿no? Esto se trata de una superposición de planos, ¿no? De variación de ambos parámetros en forma de isolíneas, de modo que se obtiene un reticulado. También vamos a tener lo que es el método de contornos. Este método va a ser útil cuando existe tendencias suaves en la distribución de leyes o espesores, ¿no? Que permitan realizar isolíneas. Una vez definido el límite del yacimiento, se van a interpolar estos valores de las isolíneas dentro de cada región considerada. Bien, respecto a los métodos geoestadísticos, tenemos a la variable regionalizada, donde pues el valor toma para dos pares de puntos próximos, ¿no? Y similar y depende de la distancia de orientación de los mismos. Bueno, vamos a tener pues ley, espesor, densidad y porosidad, ¿no? También vamos a tener el método de los semivariogramas. Estos son definidos a medir la correlación espacial de las variables muestreadas. Se obtiene calculando para cada distancia de separación entre muestras en una determinada dirección. ¿Bien? Esta es la fórmula para el semivariograma, ¿no? Mediante esta fórmula es que vamos a determinar la ubicación o la distribución de los puntos. ¿Okay? También tenemos el método geoestadístico del krigado o el kriging, ¿no? Es una estimación del valor de una variable regionalizada en un punto o bloque a partir de n de un número determinado de valores conocidos, ¿no? De acuerdo con unos factores de ponderación que trabajan de forma semejante a como lo hacen en el inverso a la distancia, ¿no? Es algo parecido. Se trata de un estimador lineal óptimo e insesgado. Bien, como se había mencionado, es muy importante el tema de la reconciliación. Luego de realizar la estimación de reservas o cálculo de reservas, eh, se de recursos o el cálculo de reservas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las directrices de mejores prácticas del CIM, ¿no? Que es el Instituto de Minería de Canadá, donde nos dice que se requiere una conciliación para validar la estimación de la reserva mineral, el cual va a permitir verificar la efectividad tanto de la estimación como de las prácticas operativas. Además, también tenemos el guía del SME del 2007 y el código de Guillor, que también nos menciona estos criterios, ¿no? De reconciliación. Básicamente, como se menciona, esto de la reconciliación es comprobar si la estimación que se ha realizado es correcta. Y esto se comprueba pues ya en el proceso de extracción de los minerales, ¿no? Bien, entonces, para lo que son las reservas, como ya se ha mencionado al inicio, es muy importante tener en cuenta lo que es las categorías o factores modificantes. Entonces, al momento que cumplan todos estos factores y aún así sea rentable el recurso que se tiene, pasan automáticamente a ser reservas, ¿no? Y ahora estos factores van a ser pues el procesamiento, ¿no? El tema del procesamiento en minería, lo que es la parte de la metalurgia, la ubicación de la infraestructura, los factores del mercado, lo que es la parte legal, económica, además de la parte social y gubernamental, ¿no? Entonces, todo esto es un costo, ¿no? Y si todo esto, todos estos factores se cumplen y a pesar de eso se tiene una utilidad considerable, pues se llega a decir que ese depósito o ese recurso es económicamente extraíble, ¿no? Bien, acá tenemos factores que son muy importantes cuando se realiza la ubicación de las reservas. Hablamos del cutoff o ley de corte, ¿no? En este caso, pues, este va a ser la ley mínima para que un depósito sea explotable, ¿no? O es la ley mínima de donde un depósito es económicamente rentable.
También vamos a tener los métodos de minado, tenemos métodos a cielo abierto o subterráneo, ¿no? Generalmente se consideran pues candidatos a ser métodos de minería a cielo abierto, aquellos depósitos que están ubicados a poca profundidad y las que están a profundidades bastante altas, por ejemplo en caso de vetas o capas depósitos diseminados muy profundos, ya se considera que deben ser extraídas mediante un método subterráneo. También para esta ubicación de reservas es muy importante tener el porcentaje de recuperación en la metalurgia, ¿no? No es lo mismo tener una ley alta, por ejemplo, en oro y que pues la recuperación sea muy baja. Entonces ahí estaríamos hablando de que no es económicamente rentable. También debemos tener muy en cuenta los datos geotécnicos, hidrogeológicos e hidrológicos, además de un diseño de mina, tener en cuenta las pérdidas por dilución. eh, la dilución es el material que está por debajo de la ley de corte, ¿no? O el valor de corte, pero que se extrae de manera intencional o inadvertida y debe considerarse en la estimación de reservas minerales porque nos diluye la ley, ¿no? La ley promedio estimada. Bien, además de ello, debemos tener bien en claro una clasificación de reservas minerales, ¿no? Como ya habíamos mencionado, las probadas y probables. También en esto incluye pues los horarios de producción que debe considerar, además de requisitos de mano de obra y equipo, una estimación de costos de capital, estimación de costos operativos y además otros factores adicionales, ¿no? Bien, este es un ejemplo para el caso de Codelco. En una primera instancia se tiene una minería a cielo abierto, rajo abierto, donde tenemos modelos de bloques, ¿no? Que han sido clasificadas. Entonces vamos a tener recursos medidos, indicados e inferidos que están clasificados por los colores verde, amarillo y rojo respectivamente. Y dentro de esto, como observamos, no todos se entran a hacer reservas, ¿no? A hacer reservas van a entrar solamente los que son medidos e indicados y van a tener un límite, ¿no? Son bloques que van a clasificarse y que prácticamente se escoge quién va al recurso y quién va a reserva, ¿no? De acuerdo a la utilidad que genera cada bloque. Bien, también vamos a tener el mismo caso de Codelco, pero en minería subterránea. Este es una sección longitudinal donde tenemos los recursos, ¿no? La clasificación de los recursos desde medidos hasta inferidos. Es así pues que tenemos los bloques, ¿no? Ahora, como observamos en una vista ya, en un corte transversal, en una vista en planta, eh, las partes azules nos están indicando cuáles son los bloques de los recursos que están pasando a ser reservas. Y como vemos, es la parte roja que está haciendo o que se incluye mayormente a las reservas, ¿no? Eran esos recursos medidos. Bien, entonces tenemos, conforme vamos hacia la derecha, tenemos secciones de una vista en planta hacia la profundidad, ¿no? Este es un nivel, por ejemplo, de 1193 metros. ¿Okay? Ahora tenemos conclusiones. Eh, bueno, una de las más importantes es que existen muchos métodos que permiten el cálculo de las reservas, pero su aplicación está determinada por diferentes factores, ¿no? Como habíamos mencionado, son sociales, políticos, legales, etcétera, ¿no? Y las particularidades que presenta el yacimiento como densidad, la ley, cantidad de mineral, el volumen del bloque, etcétera. Además, las personas competentes de cada división están inscritas y vigentes en el registro de comisión calificadora competente en recursos y reservas minerales, ¿no? Es una conclusión respecto a los profesionales que realizan los trabajos de estimación. También se concluye que para tener una etapa de estimación mineral y reservas se debe trabajar de manera óptima la estimación de los recursos, ya que de esto parte la estimación o el cálculo de las reservas, ¿no? Bien, esta es la bibliografía en la cual ha sido basado el trabajo.
y nos quedamos con una frase que hemos encontrado por ahí, que nos dice que la estimación son estimaciones, ¿no? Son estimaciones y no cálculos que están basados en observaciones, muestreos y pruebas geológicas limitadas. ¿Ok? Bien, muchas gracias. Eso ha sido todo por parte de nuestro grupo.